¿Cómo están? Comenzamos la clase número 13. Nos toca esta vez hablar de uno de los autores más importantes, de los economistas más influyentes del siglo XX, de esos que cambiaron la forma de pensar a mucha gente, de su tiempo y posterior. Keynes era un británico que creció en el pensamiento neoclásico, se formó en las universidades más importantes de Occidente, en Cambridge, pero que a lo largo de su vida advirtió que las reglas económicas de carácter microeconómico, relacionadas con el empresario, el hombre racional, el equilibrio de mercado, flujo nominal y real, etcétera, la presidencia del Estado, porque todo lo que hace el Estado está mal, no servían, no lograban resolver una crisis tan profunda como la que comenzó en 1929. Él publica en 1936 un texto que ya mencionamos, un texto más importante, que se llamó La teoría general del empleo, el interés y el dinero, en el cual expuso sus ideas contrarias al pensamiento neoclásico y que ya marcaban y tenían una influencia para ese año en las políticas asociadas a la salida de la crisis del 1929. Por eso, antes que hablar de sus ideas, me gustaría hablar un poco sobre el contexto de la crisis de 1930, 1929 en adelante, de toda la década del 30, y cómo las ideas de Keynes se van a insertar en esa realidad tan diferente. Como dije, ya habíamos hablado un poco en las clases previas sobre las condiciones que regían en la economía mundial antes de la crisis del 29, patrón oro, es decir, tipo de cambio fijo entre el oro y la libra esterlina, políticas económicas pasivas, digamos, y libertad de mercado y movimiento de capital. Como también ya conté, a fines de octubre de 1929 ocurrió la caída brutal de la bolsa de Nueva York, donde hubo exceso de codicia, donde hubo especulación generalizada, pero que tocó su techo un día y las primeras ventas terminaron rompiendo una burbuja de que siempre subía al final de la rueda el precio de todas las acciones, desencadenaron pronto un pánico en el cual todos querían vender al mismo tiempo, una especie de efecto manada, y convirtió en nada el precio de las acciones de muchas empresas. Se dio lugar a la Gran Depresión, que en algunos países duró casi toda la década, con niveles de desempleo nunca vistos, con niveles de pobreza nunca vistos, que arrancan en los países más poderosos, en los países centrales, y terminaban en países como los nuestros. Ahora, la persistencia de esa crisis, de las situaciones de emergencia, como siempre pasa, ponen nerviosa a la gente. Las ideas de equilibrio de mercado, de un orden natural, que todo lo ordenaba con la mano invisible y todo lo demás, lo que pasaba es que no se mostraban eficaces para volver a un ciclo de crecimiento de los países. Lo que debía haber ocurrido es que los productos abundantes, porque hay mucho desempleo, debían bajar de precio. Todo lo que es abundante baja de precio, hasta conseguir compradores y así restablecer el equilibrio. Incluso la teoría explicaba que la porción del ingreso que la gente ahorraba, ¿no? La parte de la gente que la gente no consume de sus ingresos y ahorra, se va a poner en un banco y va a ser destinada a créditos para que los empresarios lo utilicen como inversión y aumenten la oferta futura de estos empresarios vía más maquinarias y más capital. Y eso iba a servir para que esa gente que había ahorrado, cuando recupere ese dinero aumentado por la tasa de interés, tengan un ingreso por encima de su salario. Por tanto, va a demandar más que su salario. Y los empresarios van a poder responder a esa demanda adicional porque gracias a los créditos que tomaron, porque la gente ahorró, van a poder aumentar su productividad, aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles. ¿Entiende esto? O sea, la teoría cerraba incluso cuando la gente, una parte de sus ingresos no lo gastaba en el consumo. No se iban a demandar bienes y servicios que habían sido producidos. Todo cerraba como si fuera un ciclo natural. Ahora, lo que dice Keynes es que esto en la práctica no pasaba, que en la práctica la gente no compraba y que la ley de que toda oferta creaba su propia demanda, es decir, que toda oferta adicional generaba ingresos adicionales y demanda adicional, llamada ley de Say, por un economista francés con ese nombre, es decir, que toda oferta genera su propia demanda, comenzó a ponerse en duda.
porque había productos a la venta y no se vendían. Y la gente había cobrado para fabricar esos productos, pero no se vendían. Y eso hacía que las fortunas desaparezcan. Y la gente caía en la pobreza y perdía el empleo y se vendía menos. Ahora, ese es el contexto en el cual se comenzó a cuestionar el pensamiento clásico, al orden natural, basado en el interés por la ganancia individual y la mano invisible de mercado que las escuelas económicas en boga planteaban, que era preferible eso a la regulación por parte de normas jurídicas dictadas por el Estado, por el gobierno. Keynes marcaba que la práctica indicaba que lo que decía la escuela neoclásica no estaba funcionando y que sinceramente había que hacer otra cosa, había que pensar otra forma de gobernar la población en términos económicos. Hay que decir que la teoría económica de Keynes se llevó a la práctica en muchos países y el principal fue el propio Estados Unidos. Roosevelt, el presidente Roosevelt en Estados Unidos, eh, primero lentamente, después con mucho entusiasmo, puso en práctica políticas económicas opuestas a las escuelas económicas liberales, al punto que tuvo una serie de conflictos con su Corte Suprema, con la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucional algunas políticas de intervención estatal sobre la economía. Ese programa de Roosevelt se llamó New Deal, Nuevo Acuerdo, e implicaba una muy pero muy agresiva política de créditos por parte de los bancos, pero sobre todo obras públicas financiadas por el gobierno que crearon muchos empleos que estimulaban el consumo, que creaban puentes, autopistas, puertos, hospitales, y para los empresarios que recibían esos fondos públicos reactiven la actividad económica. Se creó un salario mínimo, que es un tipo de intervención del Estado a la economía, y se crearon distintos organismos públicos destinados a intervenir en la economía. Todo eso sirvió para reactivar la actividad productiva. Lo que tenemos, digamos, es a un presidente en Estados Unidos, pero también en muchas partes del mundo, y a un economista británico que desafiaron el conocimiento aceptado mayoritariamente, hasta que la Gran Depresión hizo posible otras formas de pensar, otras herramientas para mantener y acrecentar la actividad económica. De allí se va a extender a otras regiones del mundo, entre ellas la Argentina, e incluso la política del Banco Central argentino, comandada por Prebisch, que se consideró a sí mismo un discípulo de Keynes. En concreto, la premisa neoclásica relativa a que los ajustes de los mercados eran automáticos y los desequilibrios de los mercados eran temporales, en que se iban a corregir con el tiempo, en la medida que el precio iba a dar señales para que lo que era abundante baje su precio y lo que era escaso suba su precio, no ocurría. Pasaba el tiempo y el desempleo crecía en vez de bajar. Las empresas vendían cada vez menos. Todo empeoraba. Entonces la premisa por la cual toda oferta encuentra su propia demanda tampoco funcionaba y que iba siempre a generar pleno empleo eh, como una realización a largo plazo, tampoco se observaba. El problema era, en todo caso, que los trabajadores, se quejaban los economistas neoclásicos, lo que tenía que ocurrir es que los trabajadores, al haber mucho desempleo, debía ocurrir que los salarios cayeran, para que en este caso lo que era abundante, que eran los trabajadores desempleados, bajen sus sueldos, como todo mercado en el cual lo que es abundante baja de precio. Y una vez que el salario bajara, hasta que ese salario iguale la productividad marginal, es decir, hasta equiparar lo que el trabajador le aporta al empresario por cada unidad producida, la ecuación es, el empresario tiene que tomar un trabajador adicional cuando lo que le produce en términos de ganancia o en términos de producción descontada la ganancia es mayor que lo que le cuesta a ese trabajador. Es decir, que el salario sea menor que lo que le genera de ganancia al empresario. Frente a esas ideas, Keynes va a decir que mientras está en una recesión económica, mientras hay una crisis económica, mientras hay un aumento del desempleo, lo que sucede es que las expectativas económicas, otra vez el tema de las expectativas, siempre el tema finalmente tiene una pata vinculada con el comportamiento humano, con el comportamiento humano que no es estrictamente racional. Otra vez, las expectativas económicas que observa el empresario al tener cada vez menos ventas y el trabajador que tiene empleo y que ve que cada vez hay más gente desocupada,
genera teniendo efectos económicos, porque el empresario al ver que tiene cada vez menos ventas, va a producir menos, para no quedarse con stock, para no quedarse con una cantidad de bienes finales producidos pero sin vender. Y el trabajador que ve como a su alrededor la gente pierde el empleo, va a dejar de comer afuera, va a dejar de consumir muchísimas cosas que antes consumía, y eso va a repercutir en menor producción a futuro porque el empresario otra vez va a ver menos ventas, y es como todo un círculo digamos, una espiral descendente que termina generando mayor desocupación y empeorando la producción. Menos producción, menos empleo, menos consumo, una nueva vuelta de menos producción, menos empleo, menos consumo, hasta el infinito, digamos. Es decir, no hay un equilibrio o estabilidad en una situación como esa. Si se lo deja actuar naturalmente, como si fuera una fuerza natural, el efecto que produce es el efecto de un tornado, se lleva puesto todo. No termina nunca, hasta que no termina con todo. Lo que propone Keynes es que es preciso una mayor intervención del Estado, que el Estado tiene que salir a cortar ese ciclo descendente, esa espiral descendente, que el Estado tiene que eh, reemplazar a la demanda insolvente, reemplazar a esos trabajadores que dejan de consumir porque tienen miedo a perder el empleo. El ejemplo más burdo que se decía en ese momento era que era preciso tomar trabajadores para que hagan pozos y tomar otros trabajadores más para que tapen los pozos. Todo para que tengan ingresos y tengan a su vez consumo. Porque si hay ingresos hay consumo y si hay consumo hay producción. Es un poco como el juego como la famosa pregunta del huevo y la gallina. ¿Qué es lo que hace falta para que haya actividad económica? Y lo que iba a decir Keynes es hace falta que la gente tenga ingresos y esos ingresos, esa seguridad de que hay ingresos disponibles para gastar, se las tiene que dar el Estado, con un gran plan, incluso al punto de que tiene que generar, si es necesario, déficit fiscal. Es necesario que el Estado se endeude, que el Estado gaste más de lo que recauda, porque naturalmente cuando hay una crisis el Estado va a recaudar menos, porque la gente paga menos impuestos, porque hay menos actividad económica. Entonces, Keynes lo que dice es, circunstancialmente, por un momento, mientras dure la crisis, el Estado tiene que salir a reemplazar la demanda insolvente, a reemplazar la demanda que tiene miedo o que está desempleada. De esa forma lo que va a hacer es participar en la recreación de un ciclo positivo, de un ciclo productivo positivo, en el cual si el Estado crea esa demanda de bienes, de servicios, de mano de obra, etcétera, los empresarios van a producir más para responder a esa demanda y para producir más van a generar más empleo. Y esos nuevos trabajadores van a consumir con sus salarios. De esa forma, un cierto periodo en el cual el Estado intervenga fuertemente en la economía puede lograr otra vez prender la llave de la economía y hacer que todo vuelva a fluir en sentido positivo de más producción, más empleo y va a tender lentamente hacia el pleno empleo. Pero si el Estado prescinde de esa intervención o incluso si el Estado recauda menos porque hay crisis y toma la decisión, digamos, totalmente desacertada de bajar el gasto público a nivel del nuevo, digamos, si bajan los ingresos, lo peor que puede hacer el Estado es gastar menos todavía, porque de esa forma el Estado contribuye a que haya menos producción, porque el Estado también consume bienes y servicios. Consume papel higiénico para las cárceles, resmas para las oficinas, el Estado consume luz, el Estado consume muchísimas cosas, es un gran consumidor. Si el Estado ve reducidos sus ingresos porque hay crisis y a su vez baja sus gastos, lo que va a pasar es que también se va a producir un nuevo salto para abajo de los ingresos. Y lo que va a producir en un contexto de mediano plazo es una otra nueva baja de los ingresos por parte del Estado, si bajan los gastos. Entonces es una espiral para abajo que no termina nunca. Lo que propone Keynes es que si bajan los ingresos, el Estado suba el gasto. ¿Tá? Se genera un momento ahí en el cual el Estado gasta mucho más de lo que recauda y que Keynes lo propone suplir con déficit fiscal, que puede ser vía deuda, vía préstamos o otras vías alternativas, como puede ser qué sé yo, gasto de las reservas internacionales. En ese momento había un mercado financiero importante que podía financiar ese gasto. Así que dejamos acá este fragmento y después seguimos con el que sigue.